Salinas Pliego le ofreció trabajo a Luis Cárdenas, el mismo día en que Alejandro Moreno firmó una carta llorando por la libertad de expresión. Y si eso no te parece el mayor circo de hipócritas que ha dado este país en mucho tiempo, es que todavía no sabes lo que pasó de verdad. Porque lo que se develó en estas últimas horas supuestamente dice más de la podredumbre de ciertos personajes que cualquier escándalo de los últimos meses. Si este espacio te importa y quieres que sigamos sacando a la luz este tipo de casos cada semana, suscríbete ahorita, porque apenas estamos calentando. Hay quienes dirían que todo esto es coincidencia, que un magnate mediático le tienda la mano a un periodista que acaba de salir de su competencia justo el mismo día en que el líder del PRI saca su carta más dramática sobre la censura, pues que es pura casualidad. Aquí no creemos en casualidades cuando hay tanto dinero y tanto poder de por medio. Lo que vimos supuestamente fue una operación coordinada de imagen, una jugada de relaciones públicas disfrazada de solidaridad. Y el que la entiende, la entiende. Porque hay que recordar quién es Ricardo Salinas Pliego para poder medir el tamaño del cinismo. Estamos hablando del mismo empresario que, según fuentes periodísticas especializadas, supuestamente adquirió el canal ADN 40 en circunstancias que varios trabajadores de ese medio describieron como una toma por la fuerza, con personas encapuchadas en las instalaciones y empleados desalojados sin previo aviso. Ese mismo hombre, con ese mismo historial según dichas fuentes, se presenta hoy públicamente como el gran defensor del periodismo libre, como el salvador de los comunicadores perseguidos. Y lo más increíble es que hay gente que se lo está creyendo. Suscríbete a este espacio si no quieres que te sigan vendiendo ese cuento sin que nadie te lo desmonte, porque aquí lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ir por partes. Luis Cárdenas anunció su salida de Multimedios Broadcasting System después de supuestamente 16 años en esa empresa. Y lo que dijo al despedirse es lo primero que necesitamos revisar con lupa, mis amigos, porque las palabras que eligió lo contradicen de una forma que pocos notaron. Cárdenas afirmó, según la grabación que circuló ampliamente, que durante todos esos años nadie lo censuró, que tuvo libertad total, que pudo criticar a quien quiso. Sus palabras exactas, parafraseadas, que en sus 10 años de programa habló con toda la libertad que quiso y que ni el canal ni nadie más le pidió que se callara. Eso salió de su boca. Y entonces, en el mismo discurso de despedida, según lo que se reportó, dio a entender que se iba porque la libertad de expresión en México estaba amenazada. Dos ideas que simplemente no encajan. Si nadie te censuró durante 10 años, si tuviste libertad absoluta durante el gobierno de AMLO y los 2 primeros años de Claudia Sheinbaum, ¿de qué censura estás hablando exactamente? Esa pregunta se la dejamos flotando, porque la respuesta que él no dio es más elocuente que cualquier cosa que sí dijo. Hagamos las cuentas que Cárdenas prefirió no hacer en voz alta. 10 años de programa, 2 de Claudia Sheinbaum, 6 de Andrés Manuel López Obrador, 2 de Enrique Peña Nieto. La mayoría de esos años correspondieron a gobiernos de la llamada izquierda, supuestamente los más represores, según la narrativa que algunos medios han construido. Y aún así, según sus propias palabras, tuvo libertad total, cero censura. Suscribirse a esta plataforma en este momento tiene todo el sentido del mundo, porque lo que viene a continuación todavía le sube más el tono a todo esto, y no querrás perder ni una sola parte. Ahora bien, mientras Cárdenas terminaba de leer su despedida desde un teleprompter, según lo que se observó en el video que circuló, Ricardo Salinas Pliego ya tenía el tuit listo, inmediatamente, sin tardanza, con una velocidad que sugiere que la jugada estaba preparada de antemano, o eso es lo que según diversas fuentes en redes sociales señalaron en cuanto ocurrió. El mensaje fue directo: te invito a trabajar en Azteca, sin rodeos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque hay que preguntarse qué clase de refugio ofrece Salinas Pliego cuando,
según reportes de diversas organizaciones de periodistas, su propio conglomerado mediático ha sido señalado repetidamente por presionar editorialmente a sus periodistas, por bajar coberturas que incomodan al dueño y por desvincular a comunicadores que cuestionan ciertos temas. Eso está documentado por organizaciones como Artículo 19, que ha publicado casos específicos al respecto. El gran defensor de la prensa libre supuestamente tiene periodistas dentro de sus propias televisoras que no pueden tocar ciertos temas. Eso no lo dijo ningún opositor. Lo documentaron organismos especializados en libertad de prensa. Y aquí llega el primer golpe real de hipocresía que necesitamos poner sobre la mesa, amigas y amigos. Salinas Pliego, según fuentes y declaraciones públicas del propio empresario recogidas por medios nacionales, ha expresado en múltiples ocasiones su filosofía sobre los impuestos, sobre la deuda pública, sobre su relación con el Estado mexicano. Ha dicho públicamente que no le debe nada al gobierno, que sus empresas generan empleos y que eso ya es suficiente aportación al país. Al mismo tiempo, según investigaciones del Servicio de Administración Tributaria que se hicieron públicas, supuestamente, Grupo Salinas acumuló una deuda fiscal de decenas de miles de millones de pesos con el erario. Dinero del pueblo, tuyo y mío. Y ese mismo hombre es el que hoy sale a decirle a un periodista que en su empresa va a encontrar libertad. La ironía sería graciosa si no fuera tan cara para todos nosotros. Comenta aquí abajo qué piensas de esto, porque me late que no eres el único que tiene algo que decir sobre este personaje. Y este espacio existe precisamente para que esas voces no se pierdan. Suscríbete si quieres seguir siendo parte de las conversaciones que otros no se atreven a tener. Pero sigamos, porque mientras todo esto ocurría, Alejandro Moreno, el Alito, supuestamente el mismo personaje que está siendo señalado por la justicia mexicana, a través de investigaciones relacionadas con manejo irregular de recursos en Campeche, durante su gubernatura, según lo que han reportado medios como Proceso y Animal Político, sacó una carta muy seria, muy solemne, firmada y todo. En ella, según lo que se difundió ampliamente, Moreno afirma que México atraviesa el momento más oscuro para la libertad de expresión, que desde el gobierno se impone la descalificación y el señalamiento personal, que la presidenta fortalece el autoritarismo cuando cuestiona a periodistas críticos. Firme abajo, Alejandro Moreno Cárdenas. El mismo Alejandro Moreno que, según grabaciones que circularon en su momento y que varios medios publicaron, supuestamente habló de usar recursos del Estado para favorecer intereses propios y controlar narrativas en Campeche. El gran defensor de la prensa. Ahí está. Y esto no se les va a olvidar tan fácil. Aquí hay que detenerse un momento y recordar la historia del PAN y la libertad de expresión, porque Jorge Romero, presidente del Partido Acción Nacional, también se sumó a los mensajes de apoyo a Luis Cárdenas con una declaración sobre la defensa de la libertad de prensa. El mismo PAN que, según registros históricos y testimonios de periodistas de la época, durante el gobierno de Felipe Calderón, supuestamente intentó presionar para que Carmen Aristegui fuera retirada de multimedios. Que los mismos empresarios y operadores ligados a ese partido supuestamente orquestaron la retirada de patrocinadores a periodistas incómodos. Que figuras cercanas al panismo, según declaraciones que quedaron registradas en video y circularon públicamente, llegaron a decir abiertamente que a los periodistas no hay que pegarles, sino matarlos de hambre, quitarles los patrocinadores. Eso no lo inventó nadie, quedó grabado. Y aún así, hoy firman cartas sobre libertad de expresión. Hoy mandan mensajes de solidaridad a periodistas que salen de sus empresas. Como bien lo sabes, la memoria en este país a veces dura menos de lo que debería. Suscríbete aquí si crees que alguien debe encargarse de no dejar que se olvide. Y mientras todo este teatro se desarrollaba en las redes, había otra historia corriendo en paralelo, una que la mayoría de esos mismos personajes prefirieron no mencionar. Ángel Aguirre Rivero,
exgobernador de Guerrero, supuestamente compareció ante un juzgado federal en Almoloya de Juárez este viernes, según informó la Fiscalía General de la República. Los cargos que se le imputan, de acuerdo con fuentes gubernamentales y reportes de medios especializados, incluyen desaparición forzada de personas y obstrucción de la justicia, en el marco del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Según la FGR, Aguirre Rivero supuestamente habría ordenado la destrucción de material de videograbación de cámaras de seguridad que registraron el momento en que policías municipales interceptaron autobuses en los que viajaban estudiantes normalistas y los entregaron al grupo criminal conocido como Guerreros Unidos. 10 años después, más de 10 años después, y este hombre apenas hoy está frente a un juez. El dato que hay que subrayar, y que pocos están diciendo con la claridad que merece, es que Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014. Renunció antes de terminar su mandato, supuestamente para, según sus propias declaraciones de aquel momento, aclarar su situación. Años de gobierno de distintos partidos pasaron. Alejandro Murillo Caram, el procurador que llevó el caso en la época de Peña Nieto y que ofreció la llamada verdad histórica, que después fue desacreditada por organismos independientes, fue procesado antes que el propio Aguirre. Y el exgobernador siguió libre. Hasta ahora. Hasta que Ernestina Godoy y la actual administración decidieron que era momento de que compareciera. Que quede claro, supuestamente las familias de los 43 llevan más de una década exigiendo que se llame a declarar a este hombre. Una década. Y hay quienes hoy hablan de autoritarismo y represión, mientras ese dato lo dejan pasar sin una sola palabra. Y entonces llegamos al punto donde todas estas historias que parecían separadas empiezan a tocarse. Porque la misma tarde en que Aguirre Rivero entraba al altiplano, según fuentes gubernamentales, la misma tarde en que la FGR presentaba sus elementos de prueba ante el juzgado, los personajes que firmaban cartas sobre libertad de expresión y ofrecían contratos de trabajo a periodistas salientes pertenecen al mismo universo político que durante años supuestamente protegió, ignoró o minimizó el caso Ayotzinapa. Son los mismos que aplaudieron la verdad histórica. Los mismos que nunca marcharon cuando Aristegui fue sacada de su noticiario. Los mismos que hoy se presentan como guardianes de la democracia y la libertad de información. Y esta no es una interpretación ni una exageración. Los tiempos, los nombres y los hechos están ahí para quien quiera verlos. Suscríbete a este espacio porque seguiremos poniendo esos hechos juntos cuando nadie más se moleste en hacerlo. Ahora viene la parte que más incomoda, la que cierra este círculo de una forma que resulta difícil ignorar. Ricardo Salinas Pliego, según lo que publicó en sus redes sociales, y fue ampliamente difundido, invitó a Luis Cárdenas a trabajar en Azteca o en ADN 40. Dos opciones, con nombre y todo. Esa segunda opción, ADN 40, es el canal que, según testimonios de exempleados recogidos por medios de comunicación y publicados en su momento, supuestamente fue tomado de una forma que varios de sus trabajadores describieron como un ingreso forzado con personas encapuchadas y armadas que desalojaron las instalaciones. Eso es lo que supuestamente Salinas Pliego le ofrece a un periodista que acaba de hablar de libertad de prensa, un espacio que, según esas mismas fuentes, fue arrebatado con violencia a quienes trabajaban en él. Y Alejandro Moreno, el cómplice señalado en investigaciones que actualmente están activas, según reportes de la FGR y medios especializados, firma cartas sobre el momento más oscuro del periodismo mexicano, mientras sus propios expedientes avanzan en los tribunales. Eso, mis amigos, es lo que supuestamente está pasando en este país mientras muchos duermen. Las reacciones que siguieron a todo esto no fueron menores. En redes sociales, el mensaje de Salinas Pliego a Cárdenas fue viral en cuestión de horas. Muchos usuarios señalaron la ironía de que el empresario más polémico del sector mediático mexicano sea el que tiende la mano a alguien
que acaba de irse hablando de libertad. Otros señalaron que la velocidad de la respuesta de Salinas, según se observó en los tiempos de publicación, sugería que el ofrecimiento estaba preparado antes de que Cárdenas terminara de leer su despedida. Pero lo que más llamó la atención, según los patrones de conversación que siguieron en plataformas digitales, fue el silencio de ciertos sectores sobre el caso Ayotzinapa corriendo en paralelo. Dos historias al mismo tiempo. Una sobre libertad de expresión con personajes conocidos, otra sobre 43 jóvenes que siguen sin aparecer. El algoritmo sabía cuál iba a ganar más atención. Y eso también dice algo. Las consecuencias para Aguirre Rivero, si las pruebas de la FGR se sostienen ante el juzgado, podrían incluir cargos graves por desaparición forzada, un delito que en México tiene tratamiento especial en el marco legal desde las reformas de 2017. Para Salinas Pliego, el ofrecimiento de trabajo es una jugada de imagen que puede costarle o ganarle dependiendo de cómo se lea, pero lo que ya quedó registrado es que decidió hacerlo públicamente, con nombre del periodista y nombre de los canales, en un momento de altísima visibilidad. Para el Alito, la carta sobre libertad de expresión llega en un momento en que supuestamente sus propios asuntos legales están lejos de resolverse, según lo que han reportado medios como Reforma y La Jornada en cobertura del caso. Y para Luis Cárdenas, lo que queda es la contradicción entre sus propias palabras, la libertad que tuvo durante 10 años y la censura de la que habló en el mismo discurso. Alguien le tendría que preguntar cuál de las dos es verdad. La pregunta que este espacio lanza esta noche, y que nadie con poder en este país va a querer responder, es esta. ¿Desde cuándo defender la libertad de prensa se convirtió en un negocio más para los mismos que históricamente la han atacado, ignorado o comprado? Porque lo que vimos hoy, supuestamente fue eso. Un empresario con deuda fiscal multimillonaria según el SAT, un líder de partido con expedientes abiertos en la FGR, un panista que abraza a periodistas mientras su partido tiene en el historial intentos de censura documentados, y un comunicador cuyas propias palabras se contradicen en la misma despedida. Todo en el mismo día. Todo mientras una madre de Ayotzinapa esperaba noticias reales desde Almoloya. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, aquí vamos a seguir señalándola. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara. Porque hay más casos, exactamente igual a este, esperando ser contados. 43 familias llevan más de 10 años esperando una respuesta real. Eso no cambia con cartas ni con ofertas de trabajo en televisoras polémicas. Lo que cambia, o debería cambiar, es quién tiene que dar cuentas y quién lleva décadas esquivándolas. Hoy, supuestamente, uno de ellos llegó al juzgado. Ya era hora.